Buenos días, somos el grupo 6 conformado por José Betancourt, Daniela Ferrer, Michelle García, Yeneth Márquez, Ariana Sánchez, Angélica Sánchez y mi persona Gerardo Estaba. Y hoy le vamos a hablar sobre Umberto Eco, ecolípticos y semióticos, una mirada a Umberto Eco. El escritor y profesor de semiótica Umberto Eco nació el 5 de enero de 1932 en Alessandria, Italia. Sus padres son Giovanna Vicio y Giulio Eco. Humberto decidió estudiar en la Universidad de Turín para dedicarse al derecho, pero luego se cambió a la carrera de literatura y filosofía medieval. Y en el año 1954 obtuvo su doctorado. Su primer libro publicado es El problema estético en Santo Tomás, en 1956. A mediados de los 50, Umberto Eco obtuvo el puesto de editor cultural para la RAI, dejando el empleo en 1959. En 1962 se casó con la artista alemana Renate Ramge, quien dio a luz a sus 2 hijos. Un año después publicó Diario Mínimo. Uno de sus aspectos más relevantes en la semiótica fue su erudición en esta área, explicando y dando clases en Florencia y Milán. En los años 80 publicó El nombre de la rosa. En 1986 se realizó una película basada en este libro. En el año 1988 escribió su segunda novela, El péndulo de Foucault. Y en 1995 publicó su tercera novela llamada La isla del día antes. Este reconocido autor recibió en el 2000 el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades por su ensayo Kant y el ornitorrinco de 1998. Un año después publicó Baudolino. Otra obra conocida fue La misteriosa llama de la reina Loana, publicada en 2005. Siguió publicando obras como Historia de la fealdad en el 2007, El cementerio de Praga en el 2010 y uno de sus últimos ensayos fue Historias de las tierras y los lugares legendarios, publicada en el 2013. Su última novela fue Número Cero, publicada en 2015. Eco murió en Milán el 19 de febrero de 2016 con la edad de 84 años. Humberto Eco estaba muy interesado en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, y eso lo llevó a interesarse en la semiología. Aparte de Peirce y Saussure, Eco fue uno de los más exitosos al hablar sobre la semiótica. Eco se apoya principalmente en los estudios de Peirce, Saussure, Morris y Barthes. Santo Tomás de Aquino manejó el signo lingüístico, abordando temas en general sobre el signo y sus aspectos. Esto lo lleva a definir el signo de la siguiente manera. El signo es aquello por lo que alguien llega al conocimiento de otra cosa. Charles Sanders Peirce, padre de la semiótica moderna y fundador del pragmatismo. La forma del pensamiento de Peirce se sustenta en lo que se conoce como el triadismo, que es una formulación que apela a la tripartición de todo elemento conceptual. Ferdinand de Saussure, considerado el fundador de la lingüística. Según él, la base de todo sistema de comunicación, de la estructura lingüística y la generación de significados, la encontramos en la creación de signos, estructuras y el entendimiento de por qué existe la sociedad y la comunicación. Charles Morris es quizás el primero en correlacionar el término con el auténtico objeto de estudio semiológico, al presentar la semiótica como la ciencia de la semiosis. Ronald Barthes. Para él, la semiología se encontraba en proceso de construcción, por lo cual asegura que no puede existir un método o un manual de análisis, ya que consideraba que sería la ciencia de todos los sistemas de los signos. La semiología no podrá ser tratada didácticamente hasta que estos sistemas hayan sido reconstruidos empíricamente. Umberto Eco, en el Tratado de Semiótica General, define el objeto de estudio de la semiótica. Una teoría general debe considerarse potente en la medida en que consiga proporcionar una definición formal apropiada para cada clase de función semiótica, ya sea esta codificada, codificanda o codificante. Eco pretende aclarar el objeto de investigación de la semiótica. Este estudio reviste la forma de una teoría semiótica general, capaz de explicar toda clase de casos de función semiótica desde el punto de vista de sistemas subyacentes relacionados por uno o más códigos. Eco se centra en el estudio del signo icónico como aquel signo que representa a través de la semejanza, aunque también es necesario que sea interpretado. Este signo se considera como un objeto semántico y posee 3 propiedades relacionadas al sentido. Está la propiedad óptica, el signo reproduce en su apariencia visible la forma del estímulo al que suplanta, la propiedad ontológica, al signo se le confiere una cualidad conceptual externa, y está la propiedad convencional, que se relaciona con los modelos y tiene cierto parecido al objeto en calidad de estereotipo, en parte por la generalización. Por otra parte, Eco se preocupa por la elaboración de los signos. Durante su estudio, da con la división entre aquellos elementos que pueden ser entendidos o asimilados sin mucho problema, los que pertenecerían a la categoría de ratio facilis, la razón de fácil comprensión, y los que pertenecen a la ratio difíciles, la razón de comprensión no tan fácil. La asimilación de estos signos no es tan sencilla. Sin embargo, un punto importante en el trabajo de Eco es el afán en demostrar que cada signo complejo posee elementos convencionales. Además, define 5 elementos para elaborar algún signo. Está el trabajo físico, el esfuerzo para elaborar el signo, el reconocimiento. Se entiende que este objeto contiene el significado de algo más, aquí adquiere su cualidad de signo. Está la ostensión, la expresión del signo como sustituto de algo más. La réplica, que apunta a signos complejos, pero se codifica a través de la estilización. Y está la invención,
El código existente no la prevé, por lo que pertenece a la ratio difíciles y sirve de base para nuevo material. Continuando su estudio semiológico, como ya se mencionó, Eco encuentra necesario el estudio de la cultura entendiéndola como un proceso de comunicación que posee sistemas que la sostienen. Plantea como hipótesis el estudio de la cultura como comunicación o como fenómeno de comunicación y el estudio de todos sus elementos como contenidos de la comunicación, lo que nos permite entender que el estudio semiológico, al afincarse en el proceso de comunicación, naturalmente está estudiando la cultura, pues como Eco comenta, las leyes de la comunicación son las mismas leyes de la cultura. La semiótica de la significación y de la comunicación. Para tener un mejor contexto, la semiótica describe procesos de comunicación basados en la semiosis, los cuales son procesos de producción de significados e intercambios simbólicos. Por un lado, tenemos la semiótica de la comunicación. Esta se basa en el uso de los signos a través de la interacción entre el emisor y el receptor. Por otro lado, este se puede dar de varias maneras. La primera es verbal u oral. Esta consta de signos orales, como lo son las palabras habladas, y teniendo en cuenta variables como tono y volumen. En segundo lugar, tenemos a la escrita, por medio de la representación gráfica de signos, la cual es muy amplia y variada, como por ejemplo logotipos, siglas o gráficos. En tercer y último lugar, tenemos la no verbal, la cual se conforma por una gran variedad de signos como lo son gestos, movimientos e imágenes visuales. A continuación, la semiótica de la significación. Esto ocurre cuando se da a conocer algo o se comunica sin poseer ese objetivo principalmente, lo que puede desencadenar falsas interpretaciones según la perspectiva. Esta es la unión del significante y el significado. Sus diferencias yacen en que la semiótica de la comunicación es un proceso intencional, tiene un objetivo y una finalidad. Por otro lado, la semiótica de la significación es de alguna manera una inferencia, una suposición personal según la perspectiva de quien percibe los signos y no necesariamente es acertada. Los umbrales. Umbral inferior y umbral superior. El umbral inferior se refiere a todas aquellas áreas de conocimiento que no se constituyen a partir de la noción del sentido, como por ejemplo los estudios fisiológicos sobre fenómenos sensoriales e investigaciones genéticas. Entre ellas se encuentra el estímulo y la señal. El estímulo es aquel que no puede considerarse un signo porque no es provocado por convención, a diferencia de la señal, que es la unidad de transmisión que puede ser medida independientemente de su significado. Por otro lado, el umbral superior es aquel representado por los estudios que se refieren a todos los procesos culturales, como por ejemplo los de comunicación. Entre ellos está las relaciones de parentesco, que es el intercambio de mujeres, por ejemplo, que no es meramente casual, sino afectado por el valor simbólico de cada una de ellas. Así, cuando una es elegida y el matrimonio está en puerta, pasa de ser un bien de consumo a un signo que connota un sistema de obligaciones sociales. Segundo, la producción de instrumentos de uso, que es aquel posible uso de un instrumento que se convierte en el signo de su uso virtual. Y por último, el intercambio de bienes económicos, que es, al intercambiar bienes, el valor de su uso se transforma en valor de cambio. Partiendo de la semiótica como un dominio, y siguiendo con el Tratado de Semiótica General, Eco planteó una teoría de límites para esta, dividida en tres categorías principales: límites políticos, naturales y epistemológicos. Con los límites políticos hablamos de tratados transitorios en distintas disciplinas. El ser humano es un animal político y por eso se maneja entre convenciones sociales para poder subsistir. Dentro de aquí tenemos límites académicos, que están basados en formas del habla, cooperativos, reconocimiento de otras disciplinas como típicamente semióticas, como la lingüística, y empíricos, que con un valor semiótico que no se ha estudiado todavía. Para los límites naturales, se habla de hechos propios de la naturaleza, fortuitos y que en principio no tienen significación alguna, o de expresiones culturales que son mal interpretadas por los outsiders, con intenciones no reales. Y por último, los límites epistemológicos, que representan ya las limitaciones teóricas que impiden predecir la creación de nuevos signos, en una cultura que está en constante cambio y crecimiento. De esta misma epistemología es que Eco establece un modelo de comunicación. Para él no hay únicamente un código de enlace emisor-receptor, sino varios. La codificación del mensaje es compleja por muchos factores en juego, como lo son el contexto y las circunstancias. Son estos dos los que pueden cambiar por completo el significado de un mensaje por la variación de la propia perspectiva. Los elementos que afectan al proceso son ideológicos, estéticos, culturales y lingüísticos, pudiendo intervenir tanto en la codificación como en la decodificación del propio mensaje. Umberto Eco ha tenido diversos reconocimientos a lo largo de su vida. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes. Se destacó como miembro del Foro de Sabios de la Mesa del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Además, fue caballero de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana en Roma el 9 de enero de 1996. Al año siguiente obtuvo la Medalla de Oro por el Mérito de la Cultura y Arte en Roma el 13 de enero. También
Obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en España en el año 2000 y se destacó como oficial de la Legión de Honor y comandante de la Legión de Honor en París en el 13 de enero de 2012. Humberto Eco recibió 40 títulos honoríficos de universidades europeas y estadounidenses, como la del 2014, que le fue otorgada por la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Porto Alegre, Brasil. Humberto Eco fue un hombre dedicado a explorar y conocer. Tenía un gran interés en descubrir y ver más allá de todo lo que ya se había estudiado y comprobado. Su trabajo y conocimiento construyó un pilar fundamental en el desarrollo de la semiótica y todas las comunicaciones. Incluso expandió un campo importante dándole una función y punto de vista distinto a la semiótica en el ámbito científico, siendo esta una de sus contribuciones más destacadas, sin contar la cantidad de reconocimientos que éste pudo obtener gracias al trabajo implementado durante toda su vida. A Eco no le gustaba Wikipedia, por eso toda la info la sacamos de allí.